Vamos a resolver la siguiente ecuación con valor absoluto aplicando el método de las zonas o regiones. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición propia del valor absoluto en cada uno de ellos para determinar el punto donde la recta numérica se va a dividir. Recordemos, si tenemos dos valores absolutos, pues vamos a graficar dos rectas numéricas. Vamos a aplicar el valor absoluto en cada uno de ellos, por lo tanto me va a quedar que valor absoluto de x más 1, esto va a ser igual a x más 1 si x más 1 es mayor o igual que 0, y va a ser igual a menos x más 1 si x más 1 es menor que 0. Aquí obviamente tendría que despejar la letra, la x en esta inecuación, por lo tanto procedemos como se hace con las ecuaciones. Para eliminar este más 1, pues le agregaría menos 1 a ambos lados de esa desigualdad. Por lo tanto, 1 menos 1 se cancela y me queda solamente x mayor o igual que menos 1, y aquí abajo pues me quedaría x menor, haciendo el mismo procedimiento, menos 1. Este menos 1 es el que vamos a utilizar para dividir la recta numérica correspondiente a este valor absoluto. El segundo valor absoluto es x menos 5, entonces el valor absoluto de x menos 5 va a ser igual al mismo valor absoluto, al mismo x menos 5, si x menos 5 es mayor o igual que 0. Aquí, igual que el caso anterior, despejamos x en esta desigualdad y lo que tenemos que hacer ahora es sumar 5 positivo, obviamente, a ambos lados. Por lo tanto, me quedaría 5 menos 5 es 0, aquí me queda solamente x, esto es mayor o igual que 0 más 5 es 5. Y va a ser menos x menos 5 si x menos 5 es menor que 0. Haciendo el mismo procedimiento anterior, sumo 5 a ambos lados, me quedaría que x es menor que 5 positivo. Entonces, con este menos 1 y este 5 vamos a graficar las dos rectas numéricas. Bien, ya he construido las dos rectas numéricas. He ubicado en cada uno de ellos menos 1 para correspondiente al valor absoluto de x más 1 y 5 correspondiente a este valor absoluto que está acá. Ahora, lo importante, lo que vamos a hacer a continuación es hallar el signo de cada una de las regiones, en cada uno de los valores absolutos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hallar los signos. La primera recta corresponde al valor absoluto de x más 1 y la segunda para valor absoluto de x menos 5. Obviamente, cuando hicimos esta división en cada uno de los puntos, aquí se originó zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces vamos a ver cómo son los signos de esta cantidad de valor absoluto en cada una de esas zonas. Vamos a comenzar con x más 1. Fíjate que x más 1 me dice que si todos los números mayores o iguales que menos 1 son positivos, porque en definitiva esto quedó exactamente igual. Entonces los números mayores que menos 1 son positivos, tenemos que toda esta parte que está acá es positiva para el valor absoluto de x más 1. Y los números menores que menos 1, eso es negativo.
En el caso del valor absoluto de x menos 5, me dice que todos los números mayores o iguales que 5 son positivos. Entonces, los mayores iguales que 5, tenemos por acá, son positivos, y los menores que 5 son negativos. Entonces, lo dibujamos de esta forma. Por acá. Muy bien, tenemos la recta real. Entonces, cada uno de estas zonas o de estos pedazos se convierte en intervalos. Recordemos que la recta numérica pues va desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, vamos a ver cómo escribimos cada una de estas zonas por medio de un intervalo. Yo comienzo de derecha a izquierda, por lo tanto aquí me queda el intervalo 5 hasta más infinito. Recuerden, los infinitos son abiertos. En este caso, en la zona 3 ya incluye el número 5. Si nos vamos a la zona 2, ya en esta parte ya no va a incluir el 5, sino que va a quedar como abierto. Pero sí va a incluir al menos 1. Entonces, en la zona 2 me va a quedar el intervalo menos 1 hasta el 5 abierto. En la zona 1 me va a quedar desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Si yo uno estos tres intervalos, pues me tiene que dar la recta numérica. Y recordemos también que nuestra ecuación original a estudiar es valor absoluto de x más 1 es igual a valor absoluto de x menos 5. Es decir, esta ecuación que está acá la tenemos que aplicar en las tres zonas que estamos estudiando. Voy a hacerlo verticalmente y después lo voy haciendo por separado, simplemente para que ustedes vean acá. Zona 1. Entonces, en la zona 1, ¿qué me va a quedar? Observamos la ecuación. Vamos a ver cómo está este valor absoluto en la zona 1. En la zona 1, ese valor absoluto tiene signo negativo. Por lo tanto, lo que está dentro va a quedar con signo negativo. Entonces, me va a quedar que menos x más 1 va a ser igual a el valor absoluto x menos 5, como está en la zona 1, tiene signo negativo. Por lo tanto, me va a quedar menos x menos 5. Si nos vamos a la zona 2, por acá, primero estoy haciendo el planteamiento de las ecuaciones y después sí la resuelvo cada uno por separado. En la zona 2 me dice que el x más 1 tiene signo positivo. Quiere decir que lo que está dentro queda exactamente igual. Entonces aquí me va a quedar que x más 1 va a ser igual valor absoluto de x menos 5 tiene signo negativo. Entonces va a quedar menos x menos 5. Y la zona 3 nos dice que x más 1, el signo es positivo, por lo tanto queda exactamente igual. Entonces me quedaría x más 1 va a ser igual, y el valor absoluto x menos 5 va a tener signo positivo, por lo tanto me va a quedar también exactamente igual, es decir, x menos 5. Ahora vamos a resolver cada una de estas ecuaciones en cada una de las zonas y vamos a ver qué nos resuelve. Ahora vamos a resolver cada una de estas ecuaciones en cada una de las tres zonas. Obviamente son ecuaciones de primer grado y las vamos a resolver como lo hemos hecho anteriormente.
En la zona 1 observamos que la incógnita está dentro de un paréntesis y le afecta un signo menos. Por lo tanto, ese signo menos cambia los signos, todos los signos de los términos que están dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, aquí me quedaría menos x menos 1. O si prefieren, pues entonces multiplican los signos. Esto va a ser igual a menos x, menos por menos es más 5. Cuando tengamos ecuaciones y observemos que hay una cantidad igual y que tiene igual signo, yo lo puedo simplificar directamente. Eso es un método abreviado. Aquí en este caso tenemos menos x en el miembro de la izquierda y tenemos menos x en el miembro de la derecha. Eso en forma práctica se puede cancelar. Menos x y se cancela acá y me quedó que 1 igual 5. Obviamente 1 es distinto de 5. Significa que en la zona 1 no hay solución para x. Ahora vamos a resolver en la zona 2. El signo menos afecta al paréntesis, por lo tanto le cambia el signo de lo que está dentro de él. Total, me va a quedar x más 1 igual a menos x más 5. O multiplicar los signos. Menos por más, menos, menos por menos es más. Dejamos las x hacia un lado y los números al otro. Significa que voy a quitar este más 1 del miembro de la izquierda, pues simplemente tengo que restar menos 1 a ambos lados de la igualdad de la ecuación. Porque estoy aplicando las propiedades de la igualdad. Lo que agregue en un miembro tengo que agregarlo en otro. Total que esto se simplifica y me quedó en la izquierda el primer miembro solamente x. Aquí me queda menos x y más 5 menos 1, eso es más 4. Para quitar esta x del miembro de la derecha le sumo x. Entonces me va a quedar más x a ambos lados y esto me va a quedar, esto se simplifica porque son las mismas letras, diferentes signos, y me va a quedar en la izquierda x, una x más otra x, eso es 2x, y esto es igual a 4. Para quitar este 2 que es coeficiente, pues entonces divido todo entre 2. El miembro de la derecha, el miembro de la izquierda. Total que esto se simplifica, me quedó x, esto va a ser igual a 4 entre 2, es 2. Hasta el momento este es mi valor. Ahora voy a la gráfica y vamos a ver si este 2 se incluye en ese intervalo. Es decir, puedo colocar ese 2 entre menos 1 y 5. Efectivamente, el 2 pertenece a esta porción, es decir, está dentro de ese intervalo. Por lo tanto, x pertenece al intervalo menos 1, 5. Pertenece al intervalo menos 1, 5 y es solución. Ahorita lo vamos a probar. Ahora nos vamos a la zona 3. Tenemos x más 1 igual a x menos 5 y aquí aplicamos también, como lo hicimos en la primera parte, observamos que tengo igual letra, igual signo en los dos miembros de la ecuación. Entonces esto yo puedo decir que lo puedo simplificar. Total que aquí me queda 1 igual a 5. 1 es diferente de 5, por lo tanto en la zona 3 no hay solución. La única solución que tenemos, la solución, conjunto solución, lo podemos hacer acá, es
cuando x vale 2. Vamos a probar que efectivamente este valor 2 es solución en la ecuación original. La ecuación original es valor absoluto de x más 1 igual a valor absoluto de x menos 5. Entonces vamos a probar que efectivamente este 2 es solución. Entonces yo digo para x igual a 2, esto implica valor absoluto, donde vaya x lo sustituyo por 2. Me quedaría 2 más 1, esto va a ser igual a 2 menos 5. ¿Serán iguales estos dos valores absolutos? Vamos a probar. Aquí me quedaría el valor absoluto de 2 más 1, eso es 3. En el miembro a la derecha me queda valor absoluto de 2 menos 5 es menos 3. ¿Serán iguales esos dos resultados? Vamos a ver que el valor absoluto de 3 es 3 positivo y el valor absoluto de menos 3 también es 3 positivo. El valor absoluto de cualquier número negativo da siempre positivo. Como llegamos a esta igualdad, efectivamente este valor es el correcto.